si algo no queda claro, si tienen alguna intervención que hacer respecto a la búsqueda para cambiar de pronto algunas herramientas o algunas cositas que estemos buscando, pueden activar el micrófono y hacer esa intervención. La idea es que cuando tengamos esa duda pueda ser resuelta de inmediato. Listo. Ya empecé entonces la grabación. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a empezar las búsquedas de información desde un navegador que nosotros utilizamos siempre para búsquedas cotidianas y para búsquedas académicas. Es el navegador de Google el que más utilizamos y vamos a empezar la búsqueda desde acá. Vamos a buscar desplazamiento forzado. Listo. Chicos, los micrófonos, Luisa Daniela, porfa. Listo, gracias. Bueno, estamos haciendo acá una búsqueda de información y ¿por qué empiezo desde acá? Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta o no nos fijamos en la cantidad de resultados que obtenemos. Pueden ser miles de resultados o en este caso millones de resultados, 4.270.000 páginas, de las cuales no vamos a poder revisar cada una de ellas porque va a ser imposible. Entonces, muchas veces nosotros abrimos los primeros 3, los primeros 5 documentos y vamos a abrir alguno de estos para tener en cuenta unos datos básicos que nos vamos a basar en ello para poder elegir las diferentes páginas o documentos. Listo. Cuando yo utilizo una página, cuando yo utilizo información de un documento, vamos a tener en cuenta que tenga 3 datos básicos para poder hacer la referencia bibliográfica. Puede ser el título, vamos a necesitar el título. En muchas páginas no encontramos como tal un título de investigación, sino que tenemos el mismo tema que estamos buscando. Entonces, volver a recuperar el documento sería volver a realizar la búsqueda. Ah, bueno, la página no tiene un título o el documento no tiene un título, pero tiene un link. Ese link en cualquier momento puede dejar de existir. Así la página sigue existiendo, el documento sigue existiendo, estos links se suelen romper mucho. Entonces, necesitamos los datos básicos para la referencia, que es un título, es un autor, puede ser una persona, un grupo de personas, puede ser una empresa, una universidad, un grupo de investigación, alguien que se haga responsable por el contenido que encontramos acá. En este caso, el Banco Mundial, este banco, puede ser entonces el autor el que se está haciendo responsable por todo este contenido que estamos encontrando. Perdón. Vamos a necesitar entonces el título, vamos a necesitar el autor y vamos a necesitar una fecha de publicación. Hay muchas páginas que no tienen como tal una fecha de publicación, sino que no tienen fecha o tienen fecha de actualización. Allí podríamos tener entonces un poco más de cuidado, ya que la información que, por ejemplo, está acá puede ser información importante, información verídica, pero si la otra semana, por ejemplo, el docente ya está revisando esas referencias bibliográficas, está revisando esos documentos, ve que puede haber algunas irregularidades. ¿Por qué? Porque esas páginas que tienen fecha de actualización o que no tienen fecha de actualización, no nos muestran esos cambios que le hacen al mismo documento, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a perder la información que ya habíamos recuperado. En este caso, la recomendación sería utilizar páginas que tengan una fecha estática. Que si hoy esto es importante, hoy esto es información verídica y la otra semana no, porque hay un desarrollo muy importante, ¿cierto? Que hace que esto ya no tenga validez, al menos queda como esos registros previos de ese desarrollo que hubo, ¿cierto? Este documento que fue válido en su momento y que posteriormente haya otros documentos que ya me digan otra información. Listo.
Necesitamos esos tres daticos, autor, fecha y el título. También es importante revisar que al final del documento nosotros tengamos referencias bibliográficas. Diferentes blogs y diferentes páginas no tienen esas referencias bibliográficas. Muchos blogs y muchas páginas tampoco tienen los autores y no sabemos si esas personas se están de pronto inventando parte del texto o no sabemos si esas personas son expertas en el área y en el tema o no sabemos si están haciendo de pronto un resumen de algún documento, ¿cierto? Porque no nos especifica entonces esa información. En este caso, estamos revisando esa información del Grupo Banco Mundial. Las diferentes páginas de los bancos suelen ser fuentes confiables, pero igual nunca nos vamos a basar en un solo documento. Como mínimo vamos a tener 3 documentos para poder corroborar la información o poder ampliar más la información. ¿Qué pasa? Y voy a leer acá más o menos el principio donde me empiezan a mencionar daticos muy puntuales. 60 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo. Me dice datos de refugiados, de desplazados internos y demás. Miren que acá me está dando datos muy puntuales y no me está mencionando de dónde está sacando esta información. ¿Cierto? A veces en estos textos y estas páginas gubernamentales y de bancos, en alguna parte del texto suele aparecer, chicos, dos micrófonos, Daniela. Listo. En muchas páginas y en muchas de estas, pues similares a estas, dentro del texto de pronto mencionan consultar tal boletín o consultar tal documento para poder corroborar esos datos, ¿cierto? De lo contrario, pues acá es un poco, no sé si confiar en esta información o no. A rasgos generales, vamos a necesitar entonces esos 3 datos para la referencia bibliográfica y vamos a necesitar las referencias bibliográficas al final del documento. Listo. A rasgos generales también podemos confiar en páginas de bancos, ¿cierto? Que hacen estos procesos de investigación, solo que en este caso en particular, pues no sé de dónde sacaron esos daticos, entonces habría que leer quizá mejor esa información. También a rasgos generales podríamos revisar cómo termina la página, si es .gov.co, son páginas gubernamentales, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa y demás, son fuentes confiables. Páginas que terminen en .edu, ¿cierto? Que son páginas de diferentes universidades, también son fuentes confiables. Y diferentes periódicos, diferentes revistas a nivel nacional o internacional también son fuentes confiables, pero estas revistas suelen tener una postura política, por lo cual a veces me están omitiendo información que para mí puede ser importante y por eso vamos también a complementar esos datos con otras páginas, ¿cierto? Con otros documentos, complementando la información o corroborando daticos. Miren que acá tengo defensoría también, tengo unidad de víctimas y demás. Este tipo de páginas gubernamentales sí va a ser necesarias buscarlas en Google porque no las vamos a recuperar desde otras plataformas académicas, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren estadísticas, quieren los documentos locales, por ejemplo, que me estén hablando de este tema, toda la ley, todo lo que corresponde a estas entidades, la buscamos desde acá, desde Google. Como en acá, por ejemplo, de este tema, puede haber mucha información de fuentes que no son tan confiables y no podemos revisar una por una las páginas, vamos a aplicar un primer filtro, que es abrir una nueva pestaña y vamos a buscar Google Académico. Esta extensión de Google me va a recuperar a mí documentos confiables, fuentes confiables. Listo.
Desplazamiento forzado. Vamos a hacer exactamente la misma búsqueda. De que yo utilice para realizar la búsqueda de información, voy a encontrar diferentes datos, ¿cierto? Miren, era cuando sugirió el tema, mencionó la palabra desplazamiento y pues puso como una característica forzado, pero no era necesario también que la búsqueda tuviera esa característica, ¿cierto? Podríamos buscar desplazamiento en Colombia, desplazamiento forzado u otro tipo de desplazamientos. En este caso, pues la búsqueda la quisimos hacer así compuesta. ¿Qué pasa? Todas las palabras que yo incluya en este cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. Miren que acá me está apareciendo desplazamiento interno forzado, ¿cierto? Ya tiene una palabrita adicional y me está separando las dos iniciales que incluimos. Yo sé que por acá hay otros documentos que no me están hablando precisamente de desplazamiento forzado, sino que me están hablando de otro tipo de desplazamiento, ¿cierto? Supongamos que en términos de matemática, de velocidad, ¿cierto? Ya me están hablando de ese tipo de desplazamientos y no nos va a interesar como saber de ese tema. ¿Cómo le vamos a decir al navegador que nos recupere exactamente los documentos que nos hable de desplazamiento forzado? Vamos a incluir unas comillitas para buscar esas palabritas exactas. Igual, miren que de los 4 millones de resultados que encontramos en Google General, en Google Académico ya solo tenemos 111.000 resultados. Siguen siendo muchos, pero miren que nos disminuyó casi los 4 millones incluso. Listo, vamos a incluir entonces las comillitas para buscar las palabras puntuales, las palabras específicas. Y de esos 111.000 ya tengo 38.800. Me sigue apareciendo el primer documento, desplazamiento interno forzado. Sí, porque dentro del texto me están hablando mucho de desplazamiento forzado, que es las palabritas que incluimos acá adicionales, ¿cierto? Listo. Voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo, ¿cierto? Valga la redundancia. Yo estoy buscando, por ejemplo, ingeniería ambiental, ¿cierto? Y por la palabra ingeniería me empieza a aparecer ingeniería civil, ingeniería del software, ingeniería arquitectónica y otras ingenierías que no me interesan. Para yo especificar que quiero exactamente ingeniería ambiental, entonces encerraría ambas palabritas dentro de esas comillas. Listo, para que entendamos un poco cuántas son las palabras que incluimos ahí. Tiene que ser como el tema principal, donde queremos que el navegador se enfoque en esa palabra en particular o en dos palabritas compuestas, como es este caso. Listo. No siempre la información más actualizada va a ser la mejor, ¿cierto? Todo depende de lo que estemos buscando. Si yo con la búsqueda que estoy realizando empiezo a encontrar que hay un rango de fechas donde me aparecen más resultados, donde en ese tiempo hubo más investigaciones sobre el tema, podría tenerlas en cuenta para poder encontrar los resultados que quiero. Miren que acá hay documentos de 2003, 4, 1, 4, 2006, 2004, 2001, 2010, 2015, ¿cierto? Puede ser entonces como una muestra de que puedo decir, listo, voy a buscar del año 2000 al 2007, que se ve que es donde más se publicó sobre el tema, ¿cierto? Para saber qué se estaba publicando en ese rango de años. Listo. ¿Cómo me está organizando los resultados Google? De acuerdo a este cuadrito de la parte izquierda, me lo está organizando por relevancia. Por ejemplo, este primer documento, hay 128 investigaciones que han utilizado este texto. El segundo, hay 264 investigaciones que han utilizado este documento, ¿cierto? El tercero es un libro de 2001 y hay 141 investigaciones que han utilizado este libro, ¿cierto? Entonces, a veces me muestra los documentos más importantes a partir de lo que le ha ayudado a otras investigaciones con el desarrollo del tema.
Listo, les mencionaba lo de las fechas porque acá en la partecita izquierda yo voy a encontrar diferentes filtros, ¿cierto? Tanto acá como en bases de datos. Y este filtro de fechas me dice si quiero buscar información desde 2017, 2020, si quiero el intervalo de fechas de 2000 a 2007, de 1980 a 1990, de 2007 a 2013, todo el rango de fechas que yo quiera. Igual, cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Si es un tema que se está publicando muy rápido, pues que hay muchísimos resultados con esto, podrían ser los últimos 2 o 3 años. De estos 38.800 resultados, tenemos 14.600 que me hablan de desplazamiento forzado y que son del rango de fechas pues desde el 2016. Listo, 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 listo. Acá me está recuperando las palabritas puntuales. En las bases de datos, en esta partecita izquierda, yo tengo más opciones, tengo más filtros, que me dice los países que más publican sobre el tema, me muestra los autores que más publican sobre el tema, las áreas del conocimiento que más publican, las palabras tendencia, etcétera, etcétera, que ahorita ya vamos a mirar esos detalles. Como en este caso no tenemos más filtros, toda característica que yo quiera poner sobre este tema, que quiera encontrar sobre este tema, lo voy a incluir a un ladito. Por ejemplo, quiero saber del tema de desplazamiento forzado que me hable precisamente de Colombia, ¿cierto? Que es una de los filtros que yo más utilizo y tengo 16.100 resultados. Listo, quiero ser más específico, quiero buscar desplazamiento forzado que tengan como característica Medellín, ¿cierto? Que vengan a Medellín o que salgan de Medellín, pero que de cualquier manera tenga esa palabrita de Medellín. Vamos a incluir esa característica y miren que cada vez nos disminuye más los resultados. De 4.600.000 o algo así que habíamos encontrado, miren que ya solo tengo 9.520. ¿Cierto? Siguen siendo muchos, pero ya estamos puntualizando esas investigaciones que queremos. Quiero saber algo más sobre esto, por ejemplo, desplazamiento forzado. Esperen, yo pienso de pronto cuál podríamos poner, por ejemplo, con estas opciones que me está mostrando, consecuencias, Medellín, hablar, por ejemplo, de la población de niños, ¿cierto? Todas estas características las vamos a incluir y me las va a buscar dentro del tema principal. Si yo busco todas estas palabritas sin comillas, por la palabra Medellín me estaría apareciendo ya temas de religión, de política, de cultura, de turismo, de otras cosas que no nos interesan. Entonces, esas características a un ladito por fuera de las comillas y que a veces el tema puntual que queremos puede ser una sola palabrita. Listo, acá me está entonces recuperando los temas de desplazamiento forzado que tengan la característica de Medellín y que tenga la característica de niños. Si nosotros, por ejemplo, queremos excluir algo que nos esté apareciendo acá, supongamos que nos está hablando de niños y de mujeres, pero queremos enfocarnos en esta población y no en la de mujeres, cuando queremos excluir alguna característica que nos esté apareciendo mucho, vamos a incluir un menos o un guioncito y vamos a escribir esa palabra que no queremos que nos busque dentro de los resultados. Y miren que finalmente voy teniendo 1.240 resultados. Me habla de desplazamiento forzado con característica de Medellín, característica que me habla de niños y que no me hable de mujeres, ¿cierto? Miren que acá está. Esa exclusión del tema no solo puede ser como una población, puede ser un país, puede ser alguna conducta, puede ser alguna materia, algún área. Yo quiero buscar de este tema, pero no quiero que me aparezca, por ejemplo, temas de psicología, ¿cierto? Con ese menos vamos a escribir la palabra psicología y me va a excluir todos aquellos que estén hablando de esas características desde el área de psicología, ¿cierto? Miren que entonces vamos como jugando con las palabritas, va a ser prueba-error
Por ejemplo, desplazamiento forzado, yo lo podría también cambiar, escribir solo desplazamiento en Colombia o solo la palabra desplazamiento y poner las otras características a un lado. ¿Cómo sé cuáles son las palabras más adecuadas? De acuerdo a los resultados que yo vaya encontrando. Listo, voy a dejar la búsqueda hasta acá, hasta Medellín. Listo, que quiero tener bastantes resultados. Igual la idea es ser muy específicos para poder puntualizar, eh, no sé, como algunos detallitos. Listo. Resulta que nosotros a veces encontramos ese título perfecto, ese título que habla exactamente de las características que queremos encontrar y aquello que va a responder a nuestra pregunta de investigación. Cuando le damos clic al documento, nos abre una página que nos está pidiendo pagar por la información o pagar por la suscripción a la página. Estas veces que nos ocurre esto, muchas veces descartamos el documento y nos ponemos a leer otros documentos más generales. Nosotros nos esforzamos en todo este proceso de investigación, quizá dando conclusiones de algo que ya se había desarrollado y que estaba en ese documento que no accedimos a él, ¿cierto? Que estaba más actual, más reciente, más completo, más puntual. Muchas veces cuando esa página, pues esa página que me está pidiendo la suscripción o el pago por el documento, son bases de datos por suscripción. Y puede que muchas de ellas sean bases de datos que el Tecnológico de Antioquia tenga suscritas. Entonces, la idea es no limitarnos a como a dejar a un lado un documento que nos sirva porque tenemos otras opciones para recuperarlo. Ya el Tecnológico de Antioquia está pagando por muchos de estos documentos por suscripción y la idea sería poder recuperar esos documentos. Listo. Si yo igual ingreso desde acá y me abre una de esas páginas que están por suscripción, yo voy a buscarla directamente en la base de datos desde la página institucional. Si yo sigo buscando desde acá, pues a mí me va a reconocer esa página como un cliente o un usuario general y igual me va a pedir pagar por la suscripción. Entonces necesitamos entrar por la página institucional. Ya lo vamos a mirar. ¿Qué pasa? A veces esa página o ese documento que abrimos nos remite a una página de una empresa o una universidad que nos está pidiendo nombre de usuario y contraseña y como no pertenecemos a esa organización, no tenemos ese ingreso. Vamos a revisar esta opción de versiones, esta herramienta que aparece debajo de cada uno de los resultados. Estas versiones me va a mostrar las páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. ¿Con qué intención? Con la intención de que alguno de estos títulos, alguna de estas páginas, tenga el documento a texto completo, que lo tenga en acceso abierto y lo podamos leer completo sin ningún problema. Pero resulta que a veces hay documentos que ninguna página es de acceso abierto, que todas son por suscripción, pues vamos a buscar cuáles páginas nosotros tenemos suscritas en el Tecnológico de Antioquia. Por ejemplo, supongamos que es este título, ninguna de estas páginas me mostró el documento completo. Listo, yo voy a ver que está acá en la base de datos de ProQuest, está en la base de datos de EBSCO y ya podría ir directamente a las bases de datos institucionales a recuperar el documento en cualquiera de estas dos bases de datos. Ya las vamos entonces a conocer para que las tengamos en cuenta en nuestras búsquedas. Finalmente, bueno, a veces yo voy a encontrar algunas páginas o algunos documentos que no tienen la opción de versiones. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el documento, por ejemplo, es muy reciente y se encuentra en un repositorio. Los repositorios son páginas de diferentes universidades donde allí publican los trabajos de grado, las investigaciones de grupos de investigación y con la ventaja de que esos documentos esas páginas son de acceso abierto. Entonces, no tenemos la opción de versiones, pero sí podríamos ingresar directamente allí. Acá hay uno de la Universidad de Antioquia, me doy cuenta porque se llama Biblioteca Digital.
Otros tienen el nombre de repositorio y las iniciales de esa universidad. Miren que acá hay uno también de la Universidad Uniminuto. Bueno, otras me aparecen con un seriado de números. Y les cuento que el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio por si quieren revisar las investigaciones que han hecho los colegas de ustedes que ya se han graduado y que han dejado allí los trabajos de grado, ¿cierto? ¿Por qué no me aparece la opción de versiones muchas veces? Porque las personas autorizan que la universidad publique el documento, pero ellos no lo publican ni en revistas ni en otros medios, entonces por eso queda así. Ahora sí, finalmente quiero mostrar una última herramienta. Miren que acá también tengo el repositorio de la Universidad del Rosario. Listo. Quiero mencionar una última herramienta que son estas comillitas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que pongo el cursor sobre ella y me muestra la opción de citar. Cuando yo selecciono estas comillitas, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso me muestra 3 normas diferentes. En su mayoría utilizamos la norma APA y es bastante confiable para artículos de revista. Miren que me aparece apellido de autor, iniciales del nombre, fecha, título, la puntuación según la norma es muy importante. El orden de los daticos también. Miren que incluso me incluye en cursiva el nombre de la revista, el volumen, a veces las revistas tienen número y las páginas de ese artículo como tal. Es bastante confiable para artículos de revista, pero todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Entonces, podemos utilizar la herramienta, pero debemos revisar la información y en algunos casos complementarla. Por ejemplo, a veces me aparece la información en mayúscula. Esto habría que modificarlo y ponerlo en minúscula. A veces me recupera el segundo apellido del autor en vez del primero. Eso también genera errores para la recuperación del documento. Y según la norma APA, cada formatico donde se encuentra el documento se referencia diferente. Un artículo de revista, diferente de un trabajo de grado, diferente de un libro, de un blog, de una página web, de una normativa y demás. Entonces, vamos a mirar este, por ejemplo, que está en un repositorio. Vamos a asumir que es un trabajo de grado. Y acá me recupera casi siempre 3 datos básicos, que son los datos del autor, la fecha y el título. Acá sí me está diciendo que es un documento de doctorado y de qué universidad, pero así no se va a referenciar, ¿cierto? Entonces esos datos ya tocaría organizarlos de forma manual. En la mayoría de los casos, con esos trabajos de grado, sí, casi siempre me muestra los 3 datos básicos que les mencioné y adicional debemos de incluir si es trabajo de pregrado, maestría o doctorado, esta persona o estas personas optaron por el título de profesionales en qué o magíster en qué o doctores en qué y para qué universidad fue publicado, ¿cierto? Utilizamos la herramienta, pero debemos de complementar la información. Yo les mencionaba que a veces ese clic a la página nos llevaba a alguna base de datos por suscripción, ¿cierto? También podríamos buscar directamente en las bases de datos para ahorrar tiempo y esfuerzo, porque igual acá me siguen apareciendo muchos documentos, ¿cierto? Ya son fuentes confiables, son fuentes importantes, pero podríamos también buscar desde allí. Tenemos total libertad, ya vamos a mirar las herramientas que nos permiten las bases de datos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Profe, Listo. Listo. Vamos entonces a abrir una nueva pestañita y vamos a abrir la página de la institución, tda.edu.co. Listo.
Listo, entonces después de que ingresemos a la página institucional, vamos a ingresar al menú de usuarios que está en la parte superior derecha. Vamos a esperar a que me cargue un poco mejor. Bueno, desde tda.edu.com vamos a tener en cuenta el menú de usuarios y vamos a tener en cuenta la opción de Campus TDA. Ustedes utilizan el campus siempre para revisar notas, para revisar cronograma, para mirar de pronto otros servicios. Vamos a ingresar al campus. Muchas veces nosotros trabajamos desde el computador, el celular o el dispositivo personal. Entonces, muchas veces nosotros no cerramos la sesión de campus y ya tendríamos entonces un acceso más inmediato a esta opción. Vamos a ingresar por el nombre de usuario que nos han asignado. ¿Cierto? Si no recuerdan su nombre de usuario, pueden buscar en el correo la palabra campus y ahí van a mirar cuál es su correo institucional o cuál es su nombre de usuario. Incluimos ese nombre de usuario, la contraseña que hayamos asignado y después de ingresar a campus hay una única opción para ingresar a estas bases de datos. Listo. Listo, miren que después de ingresar a Campus, tengo acá en la parte superior derecha un botoncito que dice bases de datos y libros electrónicos y ese clic a ese botón me va a llevar directamente a el menú de bases de datos institucionales. A mí acá, perdón, a mí acá ya me está reconociendo como estudiante, como docente, como investigador y ya me va a permitir acceder a la información que se encuentre en estas bases de datos de forma completa, de forma gratuita, porque ya la universidad está pagando por estos daticos. Una de las dificultades que más se presentan para hacer búsquedas en estas plataformas es que no sabemos en cuál de estas bases de datos buscar. ¿Cierto? Acá rápidamente quiero mencionar para qué sirve cada una de ellas, para que podamos de pronto anotar en un cuaderno o en un papelito cuáles son las que nos van a servir o para que volvamos a mirar el video en caso de que queramos volver a saber para qué sirve cada una, o hay un video en el canal de YouTube de biblioteca que se llama ¿Cuál base de datos utilizar? Que ahorita les voy a mandar ese canal. O también a partir de la práctica van a poder identificarlas un poco más fácil, porque cada una nos está mostrando como una descripción diferente. Algunas nos dicen cuántos documentos tiene, alguno de qué trata la base de datos o qué áreas contiene. Entonces, Ecoediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, entonces podemos encontrar información de todas las áreas del conocimiento. Y estos libros que aparecen acá no están en internet, no están en acceso abierto. Si de pronto está en biblioteca, hay uno o dos ejemplares y somos 30, 40 estudiantes y todos lo necesitamos. Les cuento que en estos ejercicios de capacitación, sin querer, hemos encontrado muchos libros de muchas áreas que los docentes habían pedido. Listo, ustedes sí o sí van a leer el capítulo 3 de X libro porque es fundamental para entender un tema, para entender la materia, para entender de pronto el programa como tal. Y desde acá los hemos encontrado. En cada una de ellas hay diferente cantidad de resultados y hay diferentes títulos. Entonces, si yo estoy buscando un tema, supongamos que en Ecoediciones, y yo tengo 3 documentos o 5 documentos y ninguno de ellos me gusta, puedo buscar en el libro, puedo tener 30, 50, 70, y si tampoco me gusta o tampoco me están sirviendo porque se están enfocando a otra área o no son los libros que requerimos, vamos a buscar en otros, ¿cierto? Para eso tenemos varias opciones.
Listo. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos brindan información muy puntual sobre empresas, sobre productos, hace comparativos por países, por empresas, por sectores, toda la parte normativa de los procesos de importación, exportación, tránsito y demás. Es información entonces muy específica. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas y Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Podríamos hacer el ejercicio incluso con este tema para mirar qué artículos, qué decretos, qué noticias relacionadas con la parte legal pueden haber sobre este tema, incluso asuntos cotidianos, queremos hacer una tutela, un derecho de petición, todo este tipo de cositas desde la parte legal la encontramos acá. Estamos haciendo un proceso, estamos haciendo un proyecto, necesitamos un artículo, necesitamos vincular el tema a la parte legal para poder ejecutar algo. Desde acá entonces lo encontramos. ¿Por qué le hago énfasis a estas bases de datos normativas? Porque a veces buscamos un artículo, una norma desde internet y nos aparece 15, 20 resultados que en todos nos da una descripción diferente y todos dicen que es el artículo más actualizado. Desde acá tenemos entonces la información directamente desde la entidad que emite estas normas y adicional nos muestra un solo resultado y que si ha tenido cambios nos muestra ese historial de cambios que hubo con ese texto. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar información. Recuerden que en cada una diferente cantidad de resultados, diferentes títulos, y en este caso, estas que voy a mencionar, en su mayoría tengo artículos de revista, ¿cierto? Multidisciplinares, o sea, de todas las áreas del conocimiento, y en su mayoría de artículos, pero también puedo tener capítulos de libro, noticias, conferencias, trabajos de grado y demás. Estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar información en estas bases de datos. Ahora vamos a hacer un ejemplo con alguna de ellas. Vilex y Notinet, bases de datos normativas junto con legex.info. También tiene información verídica directamente desde estas entidades e información actualizada. ¿En qué cambian? ¿Cómo se ve la plataforma? Que cada una nos va a mostrar filtros diferentes para poder recuperar la información, un tipo de letra diferente. Entonces es como más a criterio personal. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, aplica para todas las áreas. Yo desde mi área del conocimiento quiero vincularlo a la parte de la educación, quiero saber cómo explicar algunos temas del área que me corresponde, quiero hacer proyectos que los pueda vincular como a diferentes escuelas, educación secundaria, educación superior y demás. Desde acá encontramos todos esos elementos. Finalmente, las bases de datos de Gale, eBooks 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros, ¿cierto? Entonces recuerden que en cada uno tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Les pregunto, ¿han utilizado alguna de estas bases de datos? Y de ser así, ¿qué dificultades han tenido? Bueno. Bueno, creo que entonces no hemos utilizado las bases de datos. Vamos a tener como ejemplo alguna de ellas. Quiero revisar, por ejemplo, la base de datos de Digitalia. Voy a hacer una pequeña aclaración. Para bases de datos de artículos de revista, en su mayoría, la idea
idea es que busquemos en inglés, ¿cierto? Vamos a tener mejores resultados y los resultados más actualizados. Para libros, para bases de datos normativas, va a ser mejor buscar en español. Cada base de datos se va a ver diferente, cada una nos va a ofrecer de pronto los documentos más recientes o miren, por ejemplo, acá, documentos nuevos de diferentes áreas, diferentes colecciones y bueno, diferentes editoriales. Algo que tienen en similar todas es que van a tener un cuadrito de búsqueda donde vamos a incluir las palabras clave. En este caso con Digitalia podemos decir directamente si queremos libros o si queremos revistas, ¿cierto? O acá en la búsqueda inicial que vamos a hacer, miren que acá en la parte izquierda me dice que me va a buscar esas palabritas clave en el título. Yo le voy a decir que no, que me busque estas palabras clave que voy a ingresar, me las busque en todo el documento. Vamos a hacer la misma búsqueda, no sé qué resultados vaya a encontrar, pero igual todo esto es prueba de error. Entonces, desplazamiento forzado, vamos a mirar cuántos resultados obtenemos. En este caso, me dice que hay 7.267 documentos que me está recuperando cada una de estas palabras, ¿cierto? Vamos a incluir, por ejemplo, las comillas para que me busquen, bueno, tengo un problemita con el internet, listo. Vamos a incluir comillas para que me busque exactamente ambas palabritas juntas. Igual antes de hacer todas estas cosas, podría revisar los documentos que me están apareciendo. Acá tengo un libro, Resiliencia en Mujeres Víctimas de Desplazamiento Forzado, Responsabilidad del Estado frente al desplazamiento forzado, también es un libro, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Listo, podemos empezar a filtrar. En este caso, los filtros están en la parte derecha y me dice que hay 6.000 libros que están hablando de alguna de estas palabras y hay 1.247 revistas. Quiero utilizar las comillas para que me hablen solo de desplazamiento forzado y como les decía, que no me hable, por ejemplo, de desplazamientos desde el área de matemáticas, por poner, digamos, un ejemplo. Desplazamiento forzado, ya tengo entonces acá salud mental y desplazamiento forzado, nuevamente el libro de derecho, el de resiliencia, el de responsabilidad del Estado, Estado social, del derecho, corte y desplazamiento forzado en Colombia, listo. Listo, puedo filtrar en la parte derecha, editor, materia, formato, en este caso de desplazamiento forzado solo me están apareciendo estos libros y podríamos abrir alguno de ellos. Por ejemplo, responsabilidad del Estado. Tengo todos los daticos, autores, la fecha de publicación, el año y la portada, porque muchas veces somos más visuales. Listo. Editor Universidad del Rosario, tengo una descripción o un resumen que me muestra si el documento me va a servir o no. Tabla de contenidos, me aparecen los diferentes capítulos y los títulos, que si quiero seleccionar alguno de ellos, bueno, vamos a tenerlo acá en cuenta. En este caso no me va a permitir como seleccionarlo. En otras bases de datos sí selecciono directamente el título y me lleva directamente a ese título. ¿Por qué no me lo va a dejar ver? Porque todavía no le he dicho en qué formático lo quiero ver. Puedo escuchar el libro, ¿cierto? Puedo escuchar el texto. Tengo opción de descarga, pero esta descarga es un préstamo por 20 días por cuestión de derecho de autor. Básicamente me va a descargar este programa y el documento va a estar allí solo por esos 20 días. Hay otras bases de datos de libros electrónicos que por derechos de autor no me van a permitir descargar o si me lo descarga, me descarga entonces también por un tiempo indefinido, perdón, tiempo definido, 15, 5, perdón, 7, 15 o 30 días.
Tenemos acá la opción de verlo online. Vamos a ver ese texto en línea. Listo. La mayoría de estas bases de datos de libros electrónicos, en su mayoría me va a mostrar, son diferentes herramientas de cómo voy a visualizar el documento, ¿cierto? Igual miren que acá ya lo tengo, son 235 páginas. Puedo bajar la página, vamos acá a bajar la página. Y miren que tengo igual el documento completo. Listo. Las primeras páginas siempre es como tabla de contenido, páginas legales, páginas en blanco, responsabilidades del texto, etcétera, etcétera, pero igual acá está toda la información. ¿Qué herramientas tengo? Tengo la opción de poner, por ejemplo, la pantalla completa. Voy a tener también la opción de aumentar el tamaño de la letra. Todavía voy en los agradecimientos. Voy a saltarme acá varias páginas. Página 21. No, es en serio, listo. Ahora sí. Miren que ya tengo acá la introducción. Puedo aumentar el tamaño de la página, puedo disminuirla y en la parte superior, en este caso, tenemos las diferentes herramientas. Ponerle marcadores a estas páginas mientras las voy utilizando. Listo, página 22 queda con un marcador. Sigo leyendo en la página 44, 55, en la página que sea, hay información importante. Listo, vamos a añadir otro marcador. Y allí me van quedando las páginas que yo voy guardando, ¿cierto? Tengo la opción también de crear diferentes noticas. Miren acá, decir que algo es importante. Tengo la opción de decir que algo lo voy a incluir en la introducción, en las conclusiones, en la metodología, ¿cierto? Miren que acá tengo la opción de notas. ¿Qué otras herramientas tengo? La tabla de contenido, esta es una de las más importantes. Desde acá podemos buscar a qué página queremos llegar, ¿cierto? ¿Qué título, qué capítulo queremos llegar? Y este nos remite directamente allí. En este caso, al título de desplazamiento interno, al desplazamiento forzado. Miren acá el título. Listo. Algo también adicional. A veces hay libros que nosotros estamos buscando una característica muy puntual dentro del libro, ¿cierto? Vamos a ubicar también dónde está una lupita que nos va a permitir buscar palabras clave o frases dentro del documento. Entonces, dentro de todo este libro, supongamos que quiero hablar, buscar sobre Medellín. No sé si hay información sobre esta palabra, pero vamos a hacer el ejercicio. Bueno, en este caso no lo tengo, igual yo no he leído el resumen, no he leído el contexto, no sé de dónde me están hablando de esto, pero sí podríamos incluir, por ejemplo, la palabra Colombia. Es más probable encontrarlo de esta manera y miren que me aparece que hay en la página 5 me hablan de Colombia, en la página 7, en la 8, en la 17, en la 19, etcétera, etcétera. Y ese clic a la página me lleva directamente a esa página que estoy necesitando. Listo. Hay algunas bases de datos que me van a subrayar, por ejemplo, la palabrita que estamos buscando. En este caso no, pero sí me está llevando a las páginas que estamos necesitando. Igual la idea es leer, pues, por párrafos grandes, por páginas completas, para poder entender un contexto general. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No. Bueno, voy a hacer... Hola. Listo. Voy a cerrar entonces esta página
esta base de datos que en su mayoría tengo libros electrónicos, esta base de datos de Digitalia. Listo. Voy a cerrar esta también. Pero miramos que allí también habían artículos de revista, ¿cierto? Solo que habían más libros. Listo, volvemos entonces al menú de las bases de datos y vamos a revisar alguna que me muestre más artículos de revista. Por ejemplo, vamos a abrir la base de datos de Proquest, ¿cierto? A partir de este ejemplo y del ejemplo de Digitalia vamos a poder buscar en cualquier otra base de datos, porque tienen una lógica de búsqueda similar. Listo. Listo, miren que algo que tienen en común estas bases de datos es el cuadrito de búsqueda donde incluimos las palabras clave y acá me está diciendo directamente si quiero revista científica, libro, video o trabajo de grado y demás. Vamos a hacer la misma búsqueda. Desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado. Listo. Vamos a esperar a que me cargue. Bueno. Miren que buscando desplazamiento forzado también me están apareciendo 2165 con las palabritas que incluimos en el cuadro de búsqueda. Es una recomendación también evitar las preposiciones, aquellos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces nos aparece documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se está repitiendo mucho esa palabrita, por eso nos aparece. Miren que acá me está recuperando la palabra desplazamiento por una parte, forzado por otra y otros me están apareciendo junticas. Vamos a aplicar también las comillas para disminuir resultados. De 2165 vamos a encontrar 1540. Listo. Hay algo también particular que quiero mencionar. Nosotros estamos acostumbrados que con Google nosotros nos equivocamos en una palabra y Google igual nos muestra resultados. Entonces, en estas bases de datos, no. Miren que acá tengo diferentes títulos y diferentes documentos que al ladito derecho me aparece que están a texto completo y me aparecen que son en acceso abierto, ¿cierto? Significa que esos documentos, si yo los busco en internet, yo los voy a encontrar completos, gratuitos, sin ningún problema. ¿Cuál es la ventaja que estamos teniendo con esta base de datos? Que sabemos o vamos a saber que estos documentos han sido revisados por expertos en el área, ¿cierto? Entonces, estos documentos son revisados, pasan por diferentes filtros de calidad para poder publicarse en estas bases de datos. Entonces, miren que por cuestión de calidad, sabemos que estos documentos son confiables. Y así como son muy cuidadosos a la hora de revisar estos documentos, también son muy cuidadosos a la hora de escribir los metadatos, título, resumen y palabra clave. Si yo me equivoco en una palabra e incluyo una letra más o me falta una letra o tengo una tilde al revés o no tengo una tilde, todo este tipo de errores me puede generar cero resultados. Y recuerden que yo les estoy diciendo que sí o sí vamos a encontrar diferentes títulos en estas bases de datos. Entonces, cuando tengamos cero resultados, vamos a mirar si de pronto escribimos mal la palabra. Voy a volver a buscar con las comillas para buscar exactamente estos términos. Listo.
Listo, resulta que nosotros a veces buscamos en español y encontramos documentos en inglés o documentos en portugués o en otros idiomas. ¿Por qué? Porque los países que más publican, los que más investigan, son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco. Entonces, hay temas, por ejemplo, este no creo que sea el caso porque es, digamos, una situación, es un tema muy local, pues sí, es muy local y por eso la mayoría de información está en español. Pero yo sé que acá también hay documentos en inglés y portugués. ¿Por qué? Porque a veces son requisitos de la revista. Me he encontrado en estas investigaciones con diferentes documentos que son de universidades de Colombia, de universidades de Medellín, que tienen título, autores, palabras clave y todo el texto en inglés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es requisito de la revista. Asimismo, hay revistas que tienen como requisito que se publiquen los metadatos en ambos idiomas, o sea, solo título, resumen y palabras clave en ambos idiomas, pero el resto de contenidos en inglés. Miren que acá me aparece un filtro de idioma también, que me habla de español, inglés, portugués y francés. Y también me he encontrado con diferentes investigaciones que hacen en otros países y que investigan a Colombia. Entonces vamos a tener en cuenta también el tema del idioma. Este no es el caso, pero igual lo quiero mencionar para sus próximas investigaciones porque sé que puede ser necesario, ¿cierto? Voy a abrir acá una nueva página y voy a buscar un traductor académico. ¿Por qué? Porque hay muchos temas, la mayoría de temas, que si es un tema que no está marcado directamente por un país o por una condición específica, es muy probable que el desarrollo del tema se esté publicando más en otros países. Vamos acá a hacer la misma búsqueda, la misma traducción, perdón. Desplazamiento forzado. Este traductor, por ejemplo, me va a hacer a mí una traducción literal y también me puede mostrar a veces otras alternativas para buscar el mismo tema. Y además, por ejemplo, lo que es Google, a veces no me reconoce palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos. Y estos traductores académicos es más probable que me los puedan entender. Sin embargo, todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Vamos a mirar si de estos 1540 resultados va a haber diferencia, va a aumentar o va a disminuir resultados. Listo, a eso me refería. Miren que me está hablando de desplazamiento forzado en inglés y hay 6.574 documentos. Listo. Ah, bueno, nosotros queremos darle la característica de Colombia o queremos especificar que sea de Medellín o algún datico adicional. Recuerden que lo ponemos a un ladito por fuera de las comillas. Listo, tengo 1.255 documentos. La mayoría miren que tiene títulos en ambos idiomas. Entonces vamos a tenerlo en cuenta porque algunos temas va a ser fundamental si queremos encontrarlo más actualizado, buscarlo en inglés. Pero la mayoría de documentos para este caso sé que los podemos encontrar mejor en Colombia. Miren que acá hay hasta documentos de Bogotá, de México. Ahorita había visto un documento de la Universidad de Oxford. Miren que acá, por ejemplo, tengo uno de Nueva York que me está hablando de Colombia y me está hablando exactamente de desplazamiento forzado. Listo. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir parte del texto, la búsqueda, yo sí traduzco esta página con Google Traductor, porque para mí va a ser más fácil, yo no tengo habilidades con el inglés, para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada una de las herramientas. Miren que acá ya empiezo
a encontrar documentos de texto completo sin el candadito anaranjado. Significa que si lo busco en internet, igual me va a remitir a páginas que me piden pagar por la suscripción a la página. Colombia, a pesar de las conversaciones de paz, el desplazamiento forzado aún se escala. Listo, listo, tengo acá muchos documentos. Texto abierto en acceso abierto, texto completo en acceso abierto, texto completo de acceso por suscripción. Igual nosotros acá ya tenemos ese acceso. Entonces, de esos miles de resultados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a filtrar por las herramientas que tenemos en la parte izquierda. ¿En qué orden ponemos las herramientas? De acuerdo, los filtros de acuerdo a lo que queramos saber. Si queremos la información más reciente sobre este tema, miren que acá está la opción de últimos 5 años o el intervalo de fechas que mencioné ahora, ¿cierto? Que puede ser cualquier intervalo de fechas. Tenemos también filtros por países. Miren que a pesar de que estamos buscando en inglés, hay 377 documentos de Colombia y 96 de Estados Unidos, 53 de América Latina y demás. ¿Por qué? Porque es un tema tristemente muy local. Listo, me muestra acá diferentes personas que están mencionando dentro de las investigaciones. Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Marco Romero, etcétera, etcétera. Me muestra también diferentes empresas que están mencionando dentro de los documentos. Entonces me habla de las Naciones Unidas, me habla de Fuerzas Armadas de Colombia, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Corte Penal Institucional, Congreso, etcétera, etcétera. Listo, ya le habíamos puesto igual el filtro, bueno, sí, ya le habíamos puesto, por ejemplo, acá el filtro de Colombia, ¿cierto? No solo para ver las publicaciones realizadas en Colombia, porque este filtro de lugar me muestra son las publicaciones hechas o publicadas en ese país, sino que quería la palabra Colombia como una palabra clave, ¿cierto? Porque si fue publicado en otro país, yo igual quería que me recuperara, sabiendo que nos estaban investigando acá. Si quiero primero filtrar que me muestre un libro o un o artículos de revista o trabajos de grado de este tema, listo, podríamos seleccionar este primero. Y hay un filtro que me gusta bastante. Cada base de datos igual tiene diferentes filtros, algunos tienen más, otros tienen menos, y este filtro que voy a mencionar en otras bases de datos puede aparecer como materia, como palabra clave, y en este caso nos aparece como asunto, que nos muestra las palabras tendencia que están apareciendo en estos documentos. Entonces, de estos 1000 resultados me están hablando de derechos humanos, de violencia, personas desplazadas, política, refugiados, y si yo selecciono más, me aparece más información. Vamos a mirar, por ejemplo, qué se ha publicado en los últimos 5 años. Puede que esos temas tendencia ya sean diferentes, ya se esté enfocando esas investigaciones hacia otras características. Listo. Miren que ya hay 499 documentos, son fuentes confiables, son documentos realizados por expertos en el área, son documentos por suscripción, ¿cierto? Son entonces un poco más específicos, más especializados o de algunos autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación. Y miren que estos filtros nos ayudan a encontrar esos títulos específicos. Ahora, por el tema de asunto, por el menú, el filtro de asunto, ya las palabras tendencia son violencia, personas desplazadas, derechos humanos, miren que ya es el tercer tema tendencia. Ahorita le habíamos encontrado como primer tema tendencia. Refugiados, política, listo. Vamos a ver más opciones y este me gusta, por ejemplo,
porque a veces de un tema general, supongamos que queremos saber sobre desplazamiento forzado, pero no sabemos hacia qué orientarnos, ¿cierto? O qué característica específica escoger, o a veces sabemos qué característica, pero no sabemos qué tanto profundizar. Desde estas palabras clave me aparecen diferentes sinónimos, o sea, me aparece acá algunas palabras que puedo buscar por esa palabra, me pueden aparecer mejores resultados o se relacionan totalmente con el tema, o hay algunas palabras en singular, otras en plural, que me ayudan a encontrar esas características que quiero. Miren que acá me está hablando de paz, de migración, me está hablando de asesinatos, conflicto, reubicación, desplazamiento solito, humanitarismo, niños y jóvenes, guerra, comunidad. A veces nos aparecen temas que no se nos ha ocurrido, que son un poco, no sé, complejos. Miren que acá ya me está hablando de desarrollo sustentable, Fuerzas Armadas, salud pública, cambios de clima, ¿cierto? Miren que también me está mencionando esto, la salud mental, grupos paramilitares, acuerdos, negociaciones de paz, niños, ahorita me apareció niño, miren que me aparece COVID-19, sociedad civil, reorganización, reparación, áreas urbanas, coronavirus, miren que COVID y coronavirus es lo mismo, pues digo yo en mi ignorancia, es lo mismo, estamos hablando prácticamente del mismo virus, pero miren que cada investigación lo está mencionando de forma diferente. La idea sería que todos estos todos estos documentos que estemos incluyendo, esas palabras que estamos incluyendo, todas se relacionen, ¿cierto? Que todas esas palabras que incluyamos es porque necesitamos saber esas características del tema. En este caso, yo estoy seleccionando al azar diferentes de estas opciones, pero la idea sería seleccionar todas las características que me ayudan a encontrar esa respuesta a mi pregunta de investigación. Y que si yo quiero excluir alguno de estos temas, miren que también tengo la opción. Por ejemplo, yo no quiero saber de alianzas, no quiero saber de guerrillas, no quiero saber de violencia, pues listo, podría entonces de narcotráfico. Miren que acá me está hablando también de pandemias. Ahorita aquí me menciona la palabra chicas, ahorita me habló de la palabra mujeres, ahorita me habló de salud mental de mujeres. Entonces vamos a tener en cuenta todas estas palabritas clave. En este caso, bueno, en esta capacitación como tal, yo sé que se vuelve un poco complejo ver qué estoy seleccionando, o sea, la búsqueda se vuelve un poco lenta porque empiezo a seleccionar muchas opciones, empiezo a mencionar muchas características, muchos cambios en la búsqueda y por eso nos demoramos un poco más. Cuando ustedes hagan esta búsqueda de forma práctica, van a mirar que van a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo, que vamos a ser muy precisos con la búsqueda principal y añadiendo los filtros y van a mirar que finalmente encuentran 30, 40 documentos o incluso 10 documentos que sí o sí les va a responder esa pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces la idea es eso, hacerlo de forma consciente, no siempre vamos a necesitar todos los filtros, a veces solo necesitamos, por ejemplo, el tema de fechas, a veces solo necesitamos el tema de Colombia, a veces solo necesitamos 2 o 3 características para encontrar esos títulos adecuados. En este caso es porque quiero mostrar todas las herramientas a las que tenemos acceso. Listo. Vamos a abrir alguno de estos títulos. Igual miren que acá tengo la lista de resultados. Sin abrir el documento tengo la opción acá de mostrar el resumen. Tengo entonces el resumen para saber si el documento me sirve o no. Y las materias que me dicen entonces cuántas de esas características que yo estaba seleccionando, de cuáles me están hablando. Hola. Hola. Es que tengo la pantalla como en Profe, blanco. yo también, por eso me salí y volví a entrar, pero no sé, entonces no era el computador, sino que no está presentando. Hace rato Quitar está la presentando. imagen. Listo. Voy entonces a dejar de compartir en este momento y vuelvo a compartirles pantalla.
Sí, porque hace rato Mientras no tanto, estaba me pueden comentar, hasta qué parte se estaba viendo pues, la pantalla compartida. Pues Pues yo, puede decir que toda la aplicación. En la última base de datos. Cuando Listo, buscábamos como por palabras claves, yo no veía esa Pero parte. esto le listo. estaba pasando a todos porque yo estaba viendo la secuencia. Pues yo por lo menos veía como la pantalla paralizada, pero no veía donde ella estaba mostrando, diciendo de las palabras claves, de los filtros. Esa parte no la vi, porque la pantalla estaba como paralizada. Se congeló todo. Listo. ahí En este momento, en otra imagen. Pues supongo que ahí la actual donde estabas explicando. listo. Lo que les estaba mencionando era que en esta partecita izquierda tenemos los diferentes filtros, ¿cierto? Miren que tenemos por fecha, por el lugar de publicación y por este que se llama asunto, materia o palabra clave. Yo había seleccionado acá debajo de esa opción de palabras clave la opción de ver más. Y yo estaba seleccionando entonces aquellas palabras que sí quería encontrar como esas características que se relacionaran y que me puedan contestar, digamos, esa pregunta particular. Que si yo quiero, por ejemplo, saber, enfocar, digamos, este desplazamiento forzado a la parte de la violencia, de la guerra, de todo este tipo de asuntos, se las seleccionaría cada una de ellas y miren que acá entonces los resultados me están hablando de estas características que estoy incluyendo, ¿cierto? Acá entonces ya había seleccionado varias, yo sí las seleccioné al azar, pero cuando lo hacemos de forma consciente, la idea es que todas las palabras sean sinónimos o se refieran a algo similar, ¿cierto? Que nos ayude como a relacionar estos temas. Entonces, incluyendo solo las palabras clave, incluyendo solo la fecha de publicación, el tema específico y la característica que quería que me hablara de Colombia, encontramos finalmente 113 resultados, ¿cierto? A veces encontramos 10, 15, 40, que cada uno de los títulos los puedo leer y escoger los mejores resultados. Que acá miren que al ladito derecho del título me aparecen documentos a texto completo que miren que no tiene el candadito de acceso abierto. Son esos documentos que vamos a encontrar, pues que si buscamos en internet y los vamos a encontrar, nos va a remitir a páginas que sean por suscripción y hay otras que sí son de acceso abierto. Algo que les estaba mostrando es que, por ejemplo, debajo de ese texto, pues de esa palabrita de texto completo, me va a permitir mostrar el resumen. Y ese resumen me va a permitir entonces leerlo, leer ese resumen, leer las palabras clave para decir, bueno, ese documento me está hablando de reparaciones, me está hablando de la parte humanitaria, me está hablando de Colombia, ¿cierto? O de otros aspectos y miro si el documento me sirve o no. Si el documento me sirve, vamos a abrir el texto. Listo, miren que acá está también la parte de resumen, que lo podíamos desplegar sin tener que entrar al documento como tal. Voy a seleccionar acá el título y la estructura de cómo me va a aparecer la página es similar a cómo me van a aparecer también las otras. Listo. Listo. Vamos a tener entonces un título. Vamos a tener autores que yo selecciono clic al autor y me lleva directamente a investigaciones de ese autor. Clic a la revista o clic a el volumen como tal de todos los artículos que se publicaron en ese tomo o en ese volumen, ¿cierto?
veces voy a tener el documento a texto completo, que simplemente yo bajo la página y tengo el acceso a todo el documento, y adicional vamos a tener el texto completo en PDF. En este caso solo tenemos el documento en PDF porque quizá esta revista lo publique en la base de datos solo en PDF. Listo, me parece bastante importante el PDF porque podemos descargar el documento para no tener que volver a realizar la búsqueda, no tener que volver a seleccionar los filtros. Tenemos la opción de descarga. A veces en las portadas encontramos cómo se debe referenciar el documento. Este es uno de los casos que me está diciendo cómo citarlo. Acá está la información. Y a veces nosotros hacemos citas, ¿cierto? Nosotros copiamos y pegamos algunas ideas, algunas conclusiones, algo que nos va a parecer fundamental, ¿cierto? Entonces podemos copiar y pegar sin ningún problema información, pues pequeñas ideas de un documento al otro, siempre y cuando se vaya a como a expandir más el tema, a explicarlo, a complementarlo con otra información que nosotros mismos creamos, pero cuando pasa esto que copiamos y pegamos, porque es fundamental escribir esa idea del autor tal cual como lo escribió, podemos copiar y pegar siempre y cuando respetemos los derechos de autor, que con ese copio y pego voy a incluir el apellido del autor, la fecha de publicación y la página donde se encuentra el documento. El PDF es importante por esto, porque nos va a mostrar cada una de las páginas. Si yo encuentro páginas o documentos que simplemente yo bajo la página y tengo todo el texto y no me diferencia como así como estas páginas, cuando yo hago una cita de esas debo de contar cada uno de los párrafos para decir, de este autor, en esta fecha, en el párrafo 40, copié y pegué la información, ¿cierto? Entonces es un poco más tedioso, un poco más complejo, un poco más complejo. Listo. Tenemos la opción de resumen y detalles. Ya sabemos que el resumen es para mirar si el documento sí nos va a servir. Y las palabras clave para mostrarnos algunos sinónimos. Puede, por ejemplo, que estos términos de desplazamiento forzado, pues un ejemplo, haya otras palabras que los investigadores estén utilizando mejor esos términos para esas investigaciones, ¿cierto? Un lenguaje quizá más técnico o científico, en este caso no creo que aplique, pero hay otros temas que sí, que nosotros buscamos con un lenguaje natural, pero cuando hacemos investigaciones desde esas palabras clave, empezamos a registrar y a ver que hay unas palabras técnicas con las que obtenemos mejores textos. Listo. Si mi documento está muy complejo, tengo muchos resultados o muy pocos resultados, miren que acá en la parte derecha, pues ya con el documento abierto, me está relacionando otros textos que me pueden ampliar más la información o especificarla un poco más. Entonces puedo también revisar estos documentos porque pues, también me pueden servir. Miren, por ejemplo, este primero me está diciendo un nuevo enfoque para abordar el desplazamiento forzado en Colombia. Yo le doy clic al documento y me abre algo similar a esto, pero con este otro título. Y así puedo también navegar de documento en documento. Listo. Finalmente, miren que acá en la parte derecha del título yo tengo diferentes herramientas que en otros casos van a estar sobre el título. Me va a permitir descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en Google Drive, guardar en la nube del correo de Outlook, del correo institucional. Y en estas bases de datos vamos a tener unas herramientas también adicionales. Miren que acá en la parte superior yo tengo una carpetica. Desde estas, acá en todas las opciones, me va a aparecer la opción de guardar en mi cuenta. Entonces, si yo estoy utilizando mucho una base de datos, yo siempre estoy guardando información, documentos de esas bases de datos, puedo entonces utilizar esa herramienta. Para utilizar esas herramientas adicionales,
me van a pedir a mí un registro que lo puedo hacer sin ningún problema con el correo institucional y la contraseña para que nos reconozca ese TDA y nos permita acceder entonces a esas carpeticas, o hay algunas bases de datos, por ejemplo, la voy a mostrar acá, por ejemplo, Science Direct, que es una base de datos que yo hago una búsqueda de información y también me aparecen documentos en acceso abierto y documentos en suscripción. Los que están en acceso abierto me los muestra a texto completo sin ningún problema, y los que están en suscripción me aparece el título, el resumen y demás, pero los títulos y el contenido como tal me aparece bloqueado. Entonces, para bases de datos como Science Direct, que de hecho es la única que nos va a pedir esto adicional, nos va a pedir un registro para acceder a esos documentos por suscripción. Lo hacemos con el correo institucional sin ningún problema y ya nos habilita todos los documentos por suscripción. ¿Por qué ocurre esto con esta base de datos? Porque esta es una base de datos muy grande, la universidad tiene muchísimos documentos registrados de la base de datos y entonces no pagan, por ejemplo, de que un documento lo pueda ver toda la cantidad de estudiantes del tecnológico, sino que hace cuentas de que lo puedan ver solo las personas de esa facultad o solo las personas de ese programa, porque igual son textos específicos, textos orientados a un área del conocimiento que no va a ser necesario que otras áreas puedan acceder. Si esas otras áreas también quieren abrir ese documento, lo pueden hacer sin ningún problema también con el correo institucional, ¿cierto? Pero igual allí entonces ya van controlando un poco mejor ese acceso a esos documentos. Listo. Vuelvo a ProQuest. Ese era como un pequeño paréntesis de que esa base de datos nos iba a pedir ese registro para los documentos por suscripción. Una última herramienta que me faltó desde acá es esta herramienta que se llama citar, que la voy a encontrar como cita, como referencia, como bibliografía. Voy a encontrar estas comillitas y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Miren que también me muestra diferentes normas. En este caso tiene la norma APA, la más actualizada, la 6ª edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la 7ª. E igualmente me organizan todos los documentos. También pueden tener un porcentaje de error. Y acá, por ejemplo, encontré uno. Me está apareciendo Olga Lucía López Jaramillo. Yo debería de incluir López Jaramillo y las iniciales del nombre, ¿cierto? Entonces, estos errores pueden ocurrir. Sin embargo, acá me está organizando bien el resto de la información. La fecha, el título, el nombre de la revista, el volumen, y según la norma APA 7ª edición, simplemente se va a omitir esta parte de recuperado de, sino que simplemente se pegaría directamente el link de la página. Y no es lo mismo yo, por ejemplo, hacer una referencia que le esté faltando título, que le esté faltando autor, que le esté faltando fecha de publicación, y que adicional sea una página cualquiera, una página que de pronto sea un blog, que de pronto sea alguna página que no esté muy bien, como les dijera, que no tenga, digamos, muy buena fama, ¿cierto? No va a ser lo mismo yo referenciar una página de estas a decir que yo saqué este documento siendo científico, que lo saqué, lo recuperé desde bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Miren que desde internet los diferentes blogs y diferentes páginas que yo les mencionaba, que no tienen referencias bibliográficas, que a veces no tienen autores, no sabemos si están haciendo resumen del tema o son expertos en el tema. Y suponiendo que nos están mostrando resumen, porque es muy chévere que nos muestre en 3 o 4 párrafos el tema que estamos buscando, es importante que revisemos estas fuentes primarias, porque puede que nosotros entendamos el tema de una forma más amplia, de una forma más específica, o que le demos un enfoque diferente al que le dieron de pronto en esa otra página que encontramos, ¿cierto? Puede que nosotros viendo esas publicaciones originales le demos otro sentido al texto, otro sentido a las ideas, porque igual
nosotros tenemos un contexto diferente, unos conocimientos diferentes, de pronto tenemos más conocimientos sobre otros documentos del área que se pueden relacionar a ese texto y esa persona de pronto se está enfocando a otras cositas. Entonces vamos a tener en cuenta todo eso para mirar dónde queremos buscar información, dónde encontraríamos de pronto mejores resultados. Para este tema en particular, miren que encontramos muchas investigaciones desde libros incluso y desde estas bases de datos de revistas, ¿cierto? De diferentes publicaciones recientes. Para documentos oficiales gubernamentales va a ser importante buscar desde Google, que ya miramos que ahí había información desde el Ministerio de Defensa, creo que había otra entidad que era de reparación de víctimas, ¿cierto? Entonces, estos documentos oficiales también los buscaríamos desde allí. Podemos entonces tener la libertad de buscar en cualquiera de estas bases de datos y mirar dónde encontramos los mejores títulos, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran que revisemos mejor, alguna duda hasta el momento? No, todo está claro. Listo. Voy entonces a cerrar esta base de datos. Ya vimos, base de datos multidisciplinaria de libros electrónicos como lo fue Digitalia, aunque allí también hay revistas, en este caso encontramos libros. Ya miramos la base de datos de ProQuest, que vimos dos documentos diferentes. Ya miramos otras dos plataformas de acceso abierto. Y finalmente quisiera que buscáramos en una de estas bases de datos normativas, ¿cierto? Vamos a abrir, por ejemplo, Bilex. ¿Por qué? Porque yo sé que de este tema también hay mucha información normativa, mucha información legal sobre este tema. Listo. Listo. Miren que cada base de datos se ve diferente. Acá la información más reciente es hace 11 horas desde la Corte Constitucional, desde el Ministerio de Trabajo, desde el Diario Oficial de Colombia, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a ubicar? Bueno, miren que acá en la parte izquierda también tengo una carpetica donde puedo estar guardando los documentos. Juliana, el micrófono. Hizo yo silencio. Bueno, ya. Listo. Miren que entonces, aparte de lo que me están ofreciendo, ¿cierto? Lo más reciente, actualidad internacional y demás, vamos a ubicar el cuadrito donde incluimos las palabras clave. En este caso, desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado. Y adicional, podemos incluir las comillas para que no nos busque las palabritas por separado, sino las palabritas juntas. Igual podríamos hacer el ejercicio de ambas maneras, pero quiero mirar los que me hablen exactamente de desplazamiento forzado. Miren que tengo 16.998 resultados y en la parte izquierda tengo los filtros. Hay jurisprudencias, libros y revistas, blogs académicos, contratos, noticias, etcétera, etcétera. Tengo acá los países, por mucho, miren la cantidad de resultados. El país donde más ocurre esto, o que más publica sobre esto, es Colombia, después es México, y bueno, acá hay otros países con estas características. Tenemos también información por fechas. En este caso, la información más antigua sobre este tema es desde 2001. Y vamos a enfocarnos en Colombia, en el filtro de Colombia. Tenemos 14.884 resultados. Podemos decir que queremos legislación y normativa, noticias, contratos. Vamos a buscar normatividad. O podríamos buscar jurisprudencia, ¿cierto? De acuerdo a lo que necesitemos. Y podemos seguir filtrando si así lo deseamos. Entonces, ¿en qué orden me está apareciendo? Miren que en la parte superior me está organizando por relevancia.
podría yo decirle que me muestra la fecha más reciente, la más antigua o, o los documentos más consultados. Vamos a mirar documentos más consultados en 2012, 2013, son diferentes acuerdos. Un documento de 31 de marzo de 2020. Listo, vamos a decirle que nos recupere los más recientes. Listo, 2021, acuerdo número 3 del órgano del gobierno de, bueno, acá tenemos diferentes documentos, vamos a abrir, por ejemplo, alguno de ellos y vamos a tener entonces el texto, en este caso es un acuerdo pequeñito, no es pequeñito, acá tengo el documento completo. Si acá de pronto hubo algún cambio, me aparecería texto en rojo, que era la información que había previa, y así en negrito la información que hay actualmente. Tenemos la opción de descargar en PDF, miren acá la opción, y tenemos las diferentes herramientas acá en la parte derecha. Está un poco clarito, pero acá se ven. Traducción, tamaño del texto, que nos lea el documento, la opción de guardar en carpeta, de imprimir, de compartir y de descargar, ¿cierto? Hay algo importante y es que en este caso también podemos buscar dentro del documento, ¿cierto? Alguna palabrita clave y este me llevaría directamente a la parte, a la página donde estén hablando de ese tema. Por ejemplo, vamos a mirar qué palabra incluimos. Bueno, acá me habla de tribunal de paz, me habla de magistradas, desplazamientos, diálogo. Bueno, vamos a incluir cualquier palabrita, vamos a incluir la palabra diálogo. Y me muestra entonces 3 resultados, acá arribita me aparece, donde están mencionando esa palabra y miren que me la va subrayando. A veces hay algunos documentos que me muestra artículos, acuerdos, leyes y pues me aparecen con un hipervínculo, que entonces me aparece la ley 3 de tal año, listo. Ahí está entonces el hipervínculo, yo le podría dar clic y me permite entonces ir complementando esa información. Miren que acá también entonces es información gubernamental directamente desde las entidades que emiten estos documentos, estos artículos y es información confiable. Emisor, órgano de gobierno, jurisdicción especial para la paz de Colombia. Listo. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que revisemos? Bueno, voy a enviar al chat, a la conversación de esta capacitación, 3 datos importantes. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esas preguntas. Son 3, 4 preguntitas muy puntuales. Demoran menos de 2 o 3 minutos y sirve también como constancia de que ustedes asistieron a esta capacitación. Segundo, voy a enviar el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones. Allí encontramos entonces el video que yo les mencioné de cuál base de datos utilizar para que sepamos entonces nuevamente cómo las ubicamos, cuál sirve para qué, cuáles son de libros o podríamos volver a ver el video. Y esta capacitación se va entonces a publicar allí. Y tercero, les voy a dejar mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier dificultad, cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden escribir a este correo, biblio.capacitación@tda.edu.com. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la atención y que tengan una bonita noche. Muchas gracias a usted por la Muchísimas información. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, profe. Muy amable. Bueno, muchachos, procedo entonces a llamar de nuevo a lista para que tomemos un descanso y luego entonces continuemos con la segunda parte de la clase. Juliana Gubelo. Profe, ¿me escucha?
Y te escucho. Yo. Gracias. Angie Álvarez. Hola. Claudia Camila Arcila. Liliana Bendaño. Acá estoy, profe. Gracias. Profe, hola, presente. Claudia Camila, es que lo que pasa es que se me dañó acá como el audio, entonces apenas lo pude arreglar. Ok. Anderson. Andrés. Hola. Bien. Paula Cárdenas. Acá sigo, profe. Sara Cárdenas. Hola, Andrea Celada. Hola, profe. Hola. Angie Melisa Chavarría. Hola, profe. Hola. Mayra Patricia Consuegra. John Alexander Contreras. Hola, profe, por acá presente. Bien, gracias. Merly Paola Corena. Hola, profe, por aquí estoy. Hola. Sonia Correa. Hola, profe. Hola. Cristina David. Hola, profe. Hola. Yurani Franco. Catherine Juliet García. Hola, profe. Hola. Marjorie González. Yo, profe. Bien. Leslie González. Hola, profe, Hola. presente. Hola. Laura González. Presente, profe. Gracias. Kimberly Henao. Daniela Henao. Hola, presente. Hola. Valentina Londoño. Profe, ya me llamó a mí, es que el internet se me está tildando. Yurani. Sí, profe. ¿Ya me habías llamado? Ah, bueno. Estuvo. Te agradezco. Valentina Londoño. Maritza Londoño. Profe, hola. Hola. Diana Cristina Orozco. Luis David Osorio. Profe, presente. Ginette Marcela Saldarriaga. Hola, profe. Hola. Ginette Sánchez. Hola, profe. Hola. Luisa Daniela Úsuga. Hola, profe. Hola. Y Kevin Steven Soto. Hola, profe. Hola. Listo, muchachos. ¿Les parece bien? Entonces, si volvemos, puede ser a las 8:20. Listo, profe. ¿Sí? O volvemos un poquito antes. ¿Qué dicen? Así está bien, profe. Listo. 8:20 nos vemos entonces. ¿Listo? Listo. Si tenemos exposiciones pendientes, hoy hay programadas varias, pues ya arrancamos con ellas. Nos vemos en un momento. Pero por el otro canal, ¿cierto? Profe, por el Sí. otro canal, este Sí, mismo. sí, cerramos.